que ha ido a la Fiscalía. ¿Cuál es su lectura? Mi lectura es que es un triunfo del sistema, digamos, jurídico, ¿no? Es una cosa inédita que el presidente de la República en ejercicio vaya ante un fiscal que es una autoridad, siendo el presidente la primera autoridad política del país, y se someta a una autoridad fiscal. Yo creo que eso dice mucho del mejor funcionamiento del Ministerio Público y del sistema de justicia en general. ¿Qué posibilidades hay de que este recurso finalmente pueda darle la razón a la defensa del presidente y anular la investigación? No, no creo que haya esa posibilidad porque son temas distintos, ¿no? Lo que ha habido ahora es un gesto que, digamos, es saludable para la Administración de Justicia que como repito, el presidente se someta a una investigación y se someta a la autoridad fiscal. Hoy día en la noche, por ejemplo, la tosudez de hacer un Consejo de Estado implicaba una cosa media absurda, en donde en la mañana el presidente está sentado en el banquillo de los imputados en una investigación y en la noche iba a estar sentado bajo la autoridad del presidente de la República, supuestamente un Dicho consejo sea de paso, a ese Consejo de no Estado no asistió el fiscal. No asistió el fiscal, no asistieron las autoridades, porque entre otras cosas, Mávila, sí, no está en la Constitución, no existe. La propia presidenta del Poder Judicial, que tiene tanto entusiasmo en que se haga, reconoce que no está en la Constitución. Entonces, usted se imagina el nivel de desinstitucionalización que existe cuando las principales autoridades quieren hacer algo que no está en la Constitución. Y aun cuando quisieran, sería muy complicado el escenario. Un fiscal que está investigando al presidente se sienta en la fiscal de la Nación que está investigando al presidente se sienta a ver tema de la justicia. Claro, el presidente de la Junta de Justicia que elige a los magistrados se sienta con un investigado, ¿no? El presidente del Tribunal Constitucional que ve causas que pueden ser del investigado se sienta con el investigado. Es un tema absurdo que no sé básicamente en qué cabeza. Es una situación inédita, usted lo ha dicho. ¿Qué pasaba si el presidente, o qué va a pasar si el fiscal continúa las investigaciones y sigue encontrando indicios? Lo segundo que le quería decir justamente a propósito de eso es que en mejores manos en el actual Ministerio Público no podría estar. El fiscal Sánchez no solamente tiene conocimiento, tiene experiencia y es un excelente fiscal. La Fiscalía ha sido descabezada por distintas razones. Se han integrado recién 2 nuevos fiscales que me dicen que son buenos fiscales, pero son jóvenes, son en todo caso... Y la próxima semana creo se elige al fiscal de la Nación. Así es, recién se están integrando, entonces en ese momento la investigación no podría estar en mejores manos. En tercer lugar, creo que lo que el fiscal va a hacer va a llegar a una conclusión de si hay o no hay indicios razonables de un delito de corrupción. La semana pasada un ministro decía con mucha soltura que el presidente está siendo imputado sin ninguna prueba, no hay ninguna prueba. Miente, pues, porque el testimonio es una prueba según el Código Procesal Penal. No hay que ser penal. No hubiera pruebas, mal haría o sería mucho más fácil que el juez en este caso le dé la razón a la defensa. No hay pruebas. Si no hubiera pruebas, el fiscal no haría una investigación. Claro. O sea, un fiscal como el doctor Sánchez no haría una investigación sin pruebas. Pero además se falta la verdad porque el testimonio es una prueba, está en el Código Penal. Y hay por lo menos 2 testigos que se saben que están imputando al presidente de la República hechos de corrupción. Entonces, hay motivo suficiente para investigar. Si la investigación, si la investigación se corrobora, el fiscal va a concluir que ha habido comisión del delito y ahí vamos a ver cuál es el rebote político que eso podría tener. El Congreso no mucho, la verdad, porque el Congreso en los últimos tiempos tiende a duplicar las investigaciones judiciales y a veces no llega a nada. No tiene su propio bombo adentro, cada uno quiere ser más juez que el otro y en verdad la recomendación del Congreso no dice mucho. Si ya hay un fiscal de la Nación, un fiscal que por mandato de la Constitución es titular de la acción penal. La Constitución dice eso, el titular de la acción penal es el fiscal, en este caso el fiscal de la Nación, no el Congreso. ¿Qué hace el Congreso duplicando una investigación que puede ser contradictoria en todo caso? Imagínense que el fiscal diga sí hay presunción de delito, la Comisión diga no hay presunción de delito, o al revés, ¿no? Entonces, ¿Y esa presunción de delito puede llegar antes de que termine el mandato del presidente? Sí, claro. Sí, claro, y en ese caso, ¿qué es lo que toca hacer? Ahí lo que habría que hacer es cómo se interpreta el artículo 117 de la Constitución, que dice que el presidente no puede ser acusado en un proceso hasta el fin de su mandato. Ese es un privilegio, y los privilegios se interpretan restrictivamente, no extensivamente. Por lo tanto, hay que ver si ese privilegio da, como para una persona que tiene tantas imputaciones, tanta evidencia de delitos comprobados, si se mantiene el parapeto de privilegio, que está hecho como un juicio de negatividad, es decir, el 117 está hecho para que el presidente no sea perseguido por razones políticas bajo el ropaje de una investigación judicial, pero no cuando hay evidencias claras y concretas de que ha recibido dinero de sobornos. Entonces, ahí vamos a ver si se sostiene la interpretación del 117. Al abogado sobre, por ejemplo, las posibilidades que tiene el fiscal en tanto investiga.
¿Puede levantar el secreto bancario del presidente? Claro, ¿Está claro. autorizado? Sí, ¿Lo puede claro, hacer? porque ¿el presidente puede bloquear eso? No, ¿cómo lo va a bloquear? Tendría que apelar y la sala de apelaciones de la Corte Suprema tendrá que confirmar ¿Podría levantar el secreto de eso. comunicaciones del También presidente? Podría ser, claro, si lo juzga necesario. O sea, no es que lo haga como un rosario porque tiene que hacerlo como una batería de cosas. Tiene que haber una razonabilidad para eso, ¿no? Claro, pero si estamos hablando de presuntos sobornos, lo primero que uno dice es desbalance patrimonial, hay que ver las cuentas. Sí, claro. Eso se ha hecho en anteriores Sin investigaciones duda alguna, con otros sí, mandatarios lo podría también. hacer, sí. Podría La hacer. única restricción es la detención corporal, porque tiene aforo, ¿no? Tendría que estar autorizado por el Congreso. Y la salida del país, supongo que tampoco le pueden impedir salir en su calidad de presidente, de Sí, representante. pero no sería necesario estar el impedimento de salir del país, sería digamos, un INRI, ¿no? ¿Para qué impedirle la salida del país? Pero un presidente sobre el que se haga o se tomen estas medidas, a ver, pone al país en una situación complicada, muy complicada. Sí. El presidente, yo le decía al abogado, ¿tenía otra alternativa el día de hoy? ¿O no? ¿Qué pasaba si él no iba a declarar? Iba a ser mucho peor. ¿Por qué iba a ser peor? Porque iba a ser un claro desacato a la autoridad del Ministerio Público. ¿Y en qué situación se colocaba él, desacatando a la autoridad? En una situación en donde estaría evidenciando su responsabilidad. Sería digamos, el escándalo político sería mucho mayor, el escándalo jurídico mucho mayor, y su situación penal sería mucho más complicada. Claro, pero ese desacato tendría consecuencias para él en la permanencia de la presidencia, por ejemplo. Sí, porque, digamos, yo escucho mucha gente diciendo no hay votos para la vacancia, no hay votos para la vacancia. Los votos para la vacancia se hacen y se deshacen diariamente. Vizcarra no fue vacado la primera vez y la segunda vez fue vacado con 105 votos, cuando la Constitución exige solo 87. Entonces, yo sostengo que el tema de los votos para la vacancia es una reacción dinámica, en la medida en que la complicación personal del presidente, en este caso, sea mucho mayor, el convencimiento en el Congreso va a ser mucho mayor también. Claro, si el presidente desacata un pedido del fiscal para que aclare, digamos, y el fiscal podría pedirle al Congreso algún tipo de... No, porque el Congreso no es autoridad. El fiscal, digamos, el proceso penal se hace entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, y la defensa, que es el tercero. De acuerdo. Entonces, el partner, el compañero de equipo en el proceso del fiscal es el juez, en este caso, el juez supremo de investigación. Complicado el panorama realmente para el país. Pero tampoco es que sea una gran victoria, o sea, hoy día yo creo que es una victoria de la justicia, del sistema de justicia en el Perú, que dice mucho, pero si la respuesta del presidente no satisfacen al fiscal, o lo han complicado más, o ha terminado contradiciéndose, yo creo que va a corroborar la hipótesis del Ministerio Público, que es bastante sólida. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Quiroga, por haber estado con nosotros esta noche. Buenas noches. Y bueno, el día de ayer comentaba